Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a otro vídeo. Por segundo año consecutivo os traigo un vídeo muy pedido. Y es el vídeo de cómo hubieran quedado en Eurovisión 2023 el resto de finalistas del Benidorm Fest 2023. Antes de nada me gustaría decir que este es un vídeo que hago por hobby y por diversión. No es un vídeo boicot a Blanca Paloma. ¿Por qué digo esto? Porque hay una ligera tendencia en la comunidad Eurofan española de sobrevalorar a los candidatos que finalmente no han ido a Eurovisión cuando el representante no cumple las expectativas que había sobre ellos. Como por ejemplo, como pasó con Soraya en el año 2009, y siendo también favorita como era Blanca Paloma, no quedó tan bien en Eurovisión, y ahora actualmente si tú lees comentarios de ese año parece que Melody, que es la que quedó segunda para representarnos en Eurovisión, parece que tenía más apoyo, cuando no es así. Realmente Soraya tenía más apoyo, por eso ganó el televoto y fue nuestra representante, pero como Soraya no quedó tan bien, ahora el público se ha ido más con Melody. Todo el mundo dice, es que tenía que haber sido Melody. Y lo mismo puedo decir de la Casa Azul en el año 2008, que finalmente fue el Chiqui Chiqui, o con las Supremas de Móstoles en el año 2005, por poner ejemplos. Y a veces también ocurre a la inversa, cuando hay dos favoritos y tienen el fandom dividido, el favorito que ha ganado, si tiene un buen resultado, se desprecia al otro intentando pensar que no hubiera quedado bien, como por ejemplo ocurre con Brigitta del año 2014, que quedó segunda, y Ruth Lorenzo fue nuestra representante, que Ruth ganó con un 30% de los votos el televoto y Brigitta tenía un 27%. Y ahora parece que Brigitta nos hubiera dejado fatal en Eurovisión cuando es algo que no se sabe. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con Rigoberta Bandini y Tan Sogueiras. Como Chanel consiguió esa maravillosa e histórica tercera plaza en Eurovisión, ahora mucha gente piensa que directamente Rigoberta y Tan Sogueiras hubieran quedado últimas. Y ese pensamiento no tiene ningún sentido, porque un candidato nos haya dejado bien no significa que el resto automáticamente nos hubiera dejado una mala posición en Eurovisión, y al revés, que un candidato nos deje en una mala posición no significa que otro candidato nos hubiera dejado en una buena posición. Por eso hago este vídeo, que ya lo hice el año pasado y gustó muchísimo. Entonces os voy a explicar cómo hago este vídeo. Lo primero de todo que hay que saber es que Eurovisión no es una ciencia exacta. En las votaciones influyen muchos factores externos que no se pueden prever y por lo tanto no entran dentro de una predicción, como por ejemplo es el orden de actuación. Hay mucha gente que niega este hecho, pero yo ya lo llevo analizando varias ediciones y el orden de actuación, si no eres favorito, sí te afecta. Ejemplos: Eurovisión 2021 Malta. Destiny con la canción Je me casse era una de las favoritas, pero finalmente cuando ocurrieron los ensayos y las actuaciones ya no mantuvo su condición de favorita, porque todo se fue a Francia, Barbara Pravi, Voilà, e Italia, Maneskin con la canción City e Buoni. Entonces Destiny en su semifinal, que actuó la última, quedó segunda en el televoto con 151 puntos. Sin embargo, en la final, que le tocó actuar en la primera mitad y actuó en el puesto número 6, quedó finalmente en el televoto de la final, puesto número 14 con 41 puntos. Tengo más ejemplos. Austria 2023, canción Who the Hell is Edgar. Quedaron segundas en la segunda semifinal con 137 puntos y actuando en la posición número 13 de 16. Sin embargo, en la final les tocó abrir, ser las primeras y quedaron en el puesto 21 del televoto con solo 16 puntos. Fijaros la diferencia. Vamos con República Checa año 2022. Les tocó actuar los últimos en su semifinal y quedaron terceros en el televoto con 125 puntos. Sin embargo, en la final les tocó abrir y quedaron en el puesto 21 con solo 5 puntos. Y estos tres países que os he mencionado eran favoritos, ya no para ganar, pero gustaban mucho al público. Y sin embargo veis que la posición en la final les arruinó esos votos. También porque el televoto en la semifinal vota a las canciones que más les gusta y que quieren que pasen a la final, pero en la final ya la gran mayoría piensa en quién puede ganar. Entonces ya hay países a los que, aunque te gusten, ya no les votas. Y digo esto para no confundir a los países que les afecta el orden de actuación en su resultado con los países que ya no son tan votados en la final, no por el orden de actuación, sino porque sabemos que no optan a ganar y es mejor votar a otros países que
que sí optan a ganar y a recibir puntos, porque al final solo reciben puntos los 10 países más votados de un televoto. Es decir, si en la final participan 26 países, pongamos el ejemplo, el televoto de España. Actúan los 26 países y España vota. El país que España ha dejado en 10º lugar recibe un punto. El 9º país más votado por el televoto de España recibe 2 puntos de España, y así hasta el final. Entonces, como al final solo reciben puntos 10 países, votas a quien sabes que va a ser muy votado, porque si no, es tirar el voto. Y ejemplos de esto, por ejemplo, es Australia y Eslovenia. Australia actuó la última en la semifinal 2 y la ganó con 149 puntos. Sin embargo, en la final actuaron en el puesto número 15 en la mitad y quedaron en el puesto número 20 con 21 puntos. Y Eslovenia, que actuaron en la 10ª posición en la semifinal de 16 y que quedaron quintos con 106 puntos, y en la final les tocó actuar en el puesto número 24 de 26 de los últimos, y sin embargo quedaron 16 en el televoto con 45 puntos. ¿Dónde están esas personas que les votaron en la final? Ahí no fue por el orden de actuación, porque como veis le favorecía. Era porque se sabía que no iban a ganar y por lo tanto mucha gente decidió votar a otro país. Entonces, el orden de actuación es un factor que en esta predicción yo no puedo tener en cuenta, porque ninguno de los concursantes es Blanca Paloma, y por lo tanto ellos no habrán sacado la misma papeleta que sacó Blanca Paloma, que ponía primera mitad, y la canción es distinta y no significa que le hubieran dado la misma posición de actuación. Entonces, para empezar, esa variable ya no la puedo tener en cuenta y, como veis, afecta. Entonces, ¿en qué me baso para hacer esta predicción? Que, como os digo, no es una ciencia exacta, al igual que Eurovisión, y tiene el fallo que no se puede prever del orden de actuación. Lo primero, en las actuaciones que hicieron los finalistas del Benidorm Fest en la final. No puedo imaginarme qué hubieran hecho o en qué lo hubieran mejorado. Voy a tener en cuenta exactamente la actuación tal cual que hicieron en la final. Segundo, y como ya he dicho, va a tener el fallo, por eso no es una predicción exacta y no lo podéis tomar al pie de la letra, de no saber cuál hubiera sido el orden de actuación, y me volvería loco intentando predecir si les hubiera tocado primera mitad, segunda mitad, etc. O sea, esa variable no la puedo tener en cuenta. Tercera variable, en si eran favoritos o no, porque como he dicho, el orden de actuación afecta si no eres favorito. Entonces voy a tener en cuenta qué canciones finalistas eran favoritas para los extranjeros, no para los españoles. E intentar deducir si hubieran podido mantener ese nivel de favoritos y eso les hubiera favorecido en las votaciones o no. Cuarto, el género musical, y agrupar a las canciones por el género musical, porque normalmente a las personas nos suele gustar algunos géneros musicales, entonces por lo tanto las canciones suelen competir entre sus géneros musicales, es decir, las canciones pop se suelen comparar entre ellas, las rock entre ellas, etc. También da el caso de que hay canciones que no comparten género musical, por lo tanto compararlas con los países que tengan una sensación similar, es decir, si es una canción para fiesta, si es una canción emocional, si es una canción divertida, y en definitiva agruparlas entonces con los países que se puede comparar porque ofrecen o el mismo género musical o la misma sensación, que eso es lo importante, porque entonces hubiera competido con esas canciones y podría haber tenido un resultado similar. Es decir, voy a tener en cuenta la sensación que da esa canción y actuación y agruparlas con los países similares. Otra variable que no tuve en cuenta el año pasado y mucha gente me lo pedisteis y no la tuve en cuenta porque yo, para hacer mis predicciones de Eurovisión, si las veis, que salvo excepciones, porque Eurovisión es impredecible y aunque se pueden prever muchísimas posiciones, siempre o el televoto o el jurado te sorprende en algo y hay fallos. Entonces, yo nunca tengo en cuenta el voto entre los países vecinos, pero muchísima gente me dijisteis que lo tuviera en cuenta y este año lo he incluido. Después, obviamente, el criterio de los jurados, porque su votación vale el 50%, y esos criterios son la capacidad vocal, la calidad de la puesta en escena, la composición y originalidad de la canción y, por último, la impresión en general de la actuación. Y aquí voy a hacer un pequeño inciso, porque sé que me vais a decir, ya, pero no nos podemos fiar de los jurados porque no votan en base a estos criterios, porque si votasen en base a estos criterios, Blanca Paloma hubiera quedado en el top 5 como tú, es decir, como yo, tanto he dicho
en los vídeos. Y aquí este es el pequeño inciso. Realmente, después de analizar la actuación de Blanca Paloma y los resultados, me he dado cuenta que Blanca Paloma quedó novena en los jurados porque los jurados sí tuvieron en cuenta estos criterios. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que darnos cuenta que Blanca quedó última en el televoto. Y al final, los jurados son personas. Lo que significa que si Blanca quedó última en el televoto y concretamente quedó entre los puestos 21 a 26, es decir, en el bottom 5 de 24 países. Gracias a Eurovisionario, que él hace unas tablas donde resume todos estos datos que se publican en la web de Eurovision.tv, podéis ver el resultado del televoto de Blanca, y quedó en el bottom 5 en 24 países, en el bottom 6, es decir, en la posición 20 en 2 países más, en Finlandia y en Suiza, es decir, quedó en las 6 últimas posiciones en 26 países de 37, bueno, 38 si tenemos en cuenta el televoto del resto del mundo. O sea, la canción, a pesar de la increíble actuación e increíble voz y el magnetismo de la actuación, la canción no gustó nada. 0, lo que significa que probablemente a los 185 jurados también les gustase 0 la canción de Blanca Paloma. Entonces, gustándoles 0 y estando el criterio de canción, composición y originalidad, y al final que una canción sea una bulería no se puede considerar original, porque entonces todos los géneros musicales que no sean pop deberían ser muy votados, y no tiene sentido darle más puntos a una canción simplemente porque sea jazz, pop o una bulería. Realmente el criterio de originalidad no creo que lo puntúen así, yo creo que se fijan más en la estructura de la canción, y al final, aunque Ea Ea era una bolería, y el resto de canciones que había en Eurovisión todas seguían el patrón de la música pop, es decir, repetir el preestribillo de la canción una y otra vez, y el estribillo una y otra vez para que te sea pegadizo, y así era la estructura de Ea Ea, que repetía el Ea Ea todo el rato, al igual que el Mi Niño Cuando Te Vea. Entonces, y así eran todas las canciones de este año. Entonces realmente creo que en ese criterio lo que hacen es votar su impresión de la canción. Y pensad que muchos jurados en la canción de AEA seguramente la pondrían una nota malísima porque melódicamente no les parecía pegadiza o atractiva a primera escucha. Y ese ha sido el motivo por el que Blanca quedó novena en el jurado y no más alta, ya que en capacidad vocal, en impresión en general y en la calidad de la puesta en escena destacaba entre las 5 mejores. Entonces realmente sí que tuvieron en cuenta los criterios, lo que le perjudicó es que la canción no fuese pegadiza y eso es lo que hizo que muchos jurados no la puntuaran tanto. Porque ahí entra el televoto, es que quedó última en el televoto, así que probablemente a los 185 jurados tampoco les gustó la canción y aún así la votaron teniendo en cuenta esos criterios. Hay algún jurado que la dejó de las últimas. El resto de países que no la votaron, en la media de todos los jurados, en 7 países quedó entre la posición 11 a 15 y en 6 países entre la posición 16 a 20. Así que evidentemente voy a seguir teniendo en cuenta los criterios de los jurados para hacer esta predicción, que además yo suelo acertar bastante en predecir el resultado de los jurados. Y luego ya el resultado del televoto, que este año en esa predicción del televoto voy a incluir la deducción de los votos vecinos para intentar obtener un resultado más fiable. Y por último, antes de comenzar la predicción, solo me queda decir que lógicamente estas predicciones hubieran variado el resultado de Eurovisión. Es decir, si yo ahora digo que un concursante hubiera quedado top 5 con 300 puntos, esos 300 puntos se les tienen que quitar a otros países. Es decir, que concursantes hubieran modificado la tabla porque hubieran sido competencia y hubieran hecho que otros países perdieran puntos porque se los hubiera llevado. O al revés, que países les hubiera perjudicado y por lo tanto no se hubieran llevado puntos. Y ya, dicho esto, voy a comenzar de peor a mejor predicción. Pero, como sé que me lo vais a pedir y solo voy a hacer predicción de los finalistas de Eurovisión, he decidido hacer 2 predicciones de 2 no finalistas porque sé que me los vais a pedir y creo que son las predicciones más interesantes, que son la de Aritz y la de Sofía Martín, que además, siendo sinceros, con la predicción de Sofía Martín me quito de encima la que sería la predicción de Raki Reaper, de Fen o de Twin Melody, porque sería una predicción muy similar. Así que voy a comenzar con la predicción especial de Sofía Martín y de Aritz y después iré en orden de peor predicción a mejor predicción. Comenzamos.
De la predicción de los no finalistas voy a comenzar con la de Sofía Martín, ya que en el directo que hice comentando los resultados de Eurovisión, muchísima gente me pidió la predicción de Sofía Martín. ¿Cuáles eran los puntos fuertes de esta propuesta? La modernidad que se veía en la estética de su vestuario y la coreografía moderna estilo chica diva pop. En general era una actuación muy cool, pero ¿cuál era el punto negativo? Que Sofía Martín se ahogaba cantando, es decir, que su competencia hubieran sido todas las canciones pop. Por lo tanto, Noruega e Israel se la hubieran comido entera. Aunque la coreografía era muy de diva, la coreografía de Noa Kirel la hubiera matado y la voz estable de Noa y también la voz que Alessandra en la final no lo hizo tan mal y el añadido de que Queen of Kings es mucho más pegadiza y adictiva es que la gente, aunque les hubiera gustado el rollo de Sofía Martín, se hubieran decantado por Noruega o Israel. Ese hubiera sido el gran punto débil de esta propuesta, la grandísima competencia dentro de las cantantes femeninas pop. Por lo tanto, como Israel y Noruega estaban claramente a un nivel superior, los países a comparar son con las otras propuestas pop de cantantes femeninas, como por ejemplo Polonia, pero con el problema de que la escenografía de Polonia era mucho más moderna y chula. Aunque el baile y el dance break de Polonia fuese más normal, era más llamativo en general que la actuación de Sofía Martín, y además que Blanca, la cantante de Polonia, iba muy reforzada por coros, entonces si ella se ahogaba no se notaba. Sin embargo, Sofía no llevaba tantos coros y se notaba mucho que se ahogaba. Y por lo tanto, con Reino Unido, que la canción de I Wrote a Song de Mae Muller, aunque claramente a nivel de producción me parece muy superior porque es una canción pop con una producción muy moderna y muy internacional del estilo de Dua Lipa, la cantante Mae Muller se ahogaba también muchísimo y no la defendía bien en directo, lo cual nos viene perfecto para hacer la predicción, porque es lo mismo que hubiera pasado con Tuki, una canción moderna, no tan buena, pero con una cantante que se ahoga, pero también ambas cantantes con esa forma de moverse y venderla muy de chica diva pop. Así que Reino Unido nos viene perfectos para esta predicción. En cuanto a la predicción del jurado, tenemos que tener en cuenta que la Zarra de Francia y Alessandra de Noruega fueron muy perjudicadas por el jurado por su voz. Es cierto que Alessandra desafinó, no lo hizo tan mal porque la actuación de los jurados de Alessandra está colgada en YouTube y se puede ver, no lo hizo tan mal como la prensa pinta, pero sí que estaba a nivel vocal más cansada y más débil. Eso también le falló a la Zarra de Francia, que le faltaba fuerza para defender esa canción pop que era buenísima, que era una mezcla de canción tradicional con pop muy de diva, y le faltó toda esa esencia diva. Entonces, si a dos grandes favoritas con dos canciones muy superiores a Tuki, el jurado las perjudicó por la voz, ¿cómo pensáis que hubiera puntuado el jurado a Sofía Martín, que aunque la actuación era muy dinámica, estaba ahogada? Entonces es que está muy claro, resultado como Polonia o como Reino Unido. Y Blanca de Polonia, aunque la escenografía a mí me parece superior a Tuki, ella iba reforzada encima por los codos y no se ahogaba, pero aún así esa coreografía tan chula al jurado no le importó nada, porque no había mucha dificultad vocal en la canción y la coreografía tampoco era muy complicada como la de Noa Kirel. Entonces, la de Sofía Martín, coreografía no complicada, actuación también dinámica pop, o como Reino Unido, que también tenía la misma actitud de diva y estaba no tan ahogada, pero sí desafinada y con la voz muy floja. Así que claramente Sofía Martín hubiera quedado como mínimo como Polonia, que quedó en el puesto 24 de los jurados con 12 puntos, pero este año estoy teniendo en cuenta el voto vecinal y el jurado ucraniano le dio 6 puntos a Polonia. Y precisamente además el jurado de Ucrania suele hacer bastante mamoneo, no es de los jurados más objetivos, así que realmente tengo que deducir esos 6 puntos, por lo tanto se nos queda con 6 puntos de mínimo. Y el máximo hubiera sido la puntuación que recibió Reino Unido, que recibió 15 puntos. Pero el jurado irlandés le dio 2 puntos y el jurado ucraniano 4 puntos. Y ahora me diréis, ¿estás diciendo que Ucrania es vecina de Reino Unido? No, pero Reino Unido y Ucrania este año
han celebrado juntos Eurovisión, ya que Ucrania ganó el año pasado, pero por la guerra no lo podía celebrar y lo ha celebrado Reino Unido. Entonces, probablemente parte de esos votos del jurado y del televoto de Ucrania a Reino Unido sea como agradecimiento por haber celebrado el festival, ya que ellos no podían. Y esto no es ninguna tontería. Entonces, y sabiendo cómo vota el jurado ucraniano, quizás esos 4 puntos a May Muller, que quedó 22 en los jurados con solo 15 puntos, claramente esos votos son por este motivo. Por lo tanto, tengo que deducir 6 puntos. Entonces se queda solo con 9 puntos. Lo que significa que Sofía Martín hubiera obtenido una media entre 6 a 9 puntos en los jurados. Vamos, que hubiera quedado en el puesto 25 en los jurados, ya que Alemania fue última con 3 puntos y Croacia quedó 25 con 11 puntos. Por lo tanto, Croacia hubiera subido un puesto al puesto 24. En cuanto al televoto, hay que tener en cuenta que yo no creo que Sofía Martín con Tuki hubiera sido una canción favorita dentro de los Eurofans, así que por lo tanto hubiera sido eclipsada por todas las canciones pop favoritas de las cantantes femeninas. Suecia, Loreen con Tattoo, Queen of Kings de Noruega, de Alessandra, Unicorn de Noah Kidel, Israel, Evie de Mont de La Zarra, de Francia, e incluso Solo de Blanca, de Polonia, porque es una canción más adictiva y más pegadiza a primera escucha y con un toque veraniego que sé que hubiera gustado más que Tuki, porque Tuki al final era una canción pop molona, pero ya está, no tiene ese toque adictivo que tienen todas estas canciones. Y además que la actuación no hubiera estado a la altura, porque la actuación de Polonia, ella como iba tapada por los coros, no se notaba si se ahogaba o no y quedaba una actuación muy dinámica. Entonces yo creo que hubiera dado igual que Sofía Martín hubiera actuado en primera mitad o segunda mitad, hubiera sido súper eclipsada, así que solo me queda compararla con, una vez más, Reino Unido, que sí que era una canción favorita y que España no hubiera sido tan favorita como ella, pero al cantar tan débil vocalmente fue perjudicada por jurado y televoto, y por Serbia, porque la canción de Serbia tenía un ritmo así también medio tiempo y una puesta en escena así diferente y llamativa, y por eso la comparo con Sofía Martín, porque al final Austria, que también la veo muy superior, fue perjudicada por el orden de actuación y no me vale, aún así quedaron 21 con 16 puntos. Y si tenemos en cuenta los resultados del televoto este año, nos damos cuenta que realmente este año el televoto, más que por actuación, votó a todas las canciones comerciales, las que gustaban más a primera escucha, y fueron perjudicadas las canciones que vocalmente, las canciones pop, que vocalmente no fueron tan buenas como Reino Unido o como por ejemplo Serbia. Entonces realmente esa es nuestra comparación, porque hubiera sido eclipsada por las demás. Solo está la excepción de Austria y Francia, que por el orden de actuación fueron perjudicadas y no recibieron el televoto que a priori tenían que haber recibido, porque también eran canciones comerciales y que gustaban mucho. Entonces, Reino Unido recibió solo 9 puntos del televoto, pero 5 de esos puntos venían de Ucrania. Y ya he explicado que por el hecho de que Reino Unido celebró el Festival de Eurovisión, ya que Ucrania no podía, y lo han hecho juntos, seguramente por agradecimiento a ese gesto, muchos ucranianos hayan votado a Reino Unido. Por lo tanto, le tengo que descontar esos 5 puntos, así que solo nos quedamos con 4 puntos de Reino Unido. Y luego Serbia obtuvo 16 puntos del televoto, pero 7 puntos venían de sus vecinos de Croacia y 6 puntos de Eslovenia, que no son vecinos pero forman parte de los países balcánicos. Por lo tanto, de 16 puntos de descuento 13 se queda solo en 3 puntos, así que solo se me queda una predicción de entre 3 a 4 puntos del televoto que hubiera tenido Sofía Martín. Entonces, si tenemos en cuenta la peor predicción de jurado más televoto, 6 puntos de jurado más 3 del televoto, se le quedarían 9 puntos. Y la predicción más favorable de jurado y televoto serían 9 puntos del jurado más 4 puntos del televoto. En total, una predicción de 9 puntos a 13 puntos. Y por último, de los no finalistas, Arix, que ha sido una predicción bastante complicada, ya que no había canciones muy similares. Los puntos fuertes de esta canción y actuación eran la escenografía dinámica, lo complicado que era la coreografía, pero justo en el minuto final, incluyendo el dance break, y que hubiera sido distinta ya que era una canción latina y eso tenía el plus de ser el estilo musical que mucha gente en Europa se espera que España envíe, como ocurrió el año pasado con Slow Mo y Chanel. Pero de puntos negativos tiene, primero,
los coros demasiado altos que tapaban su voz, que eso para mí y por lógica aplastante debería ser algo negativo, pero sabemos que para Chipre y Polonia, más para Chipre, en los jurados no fue un punto negativo. Y luego también veo como punto negativo que aunque la actuación es muy dinámica, le falta luz y el escenario se ve muy vacío y hasta el final, por lo menos para mí, la actuación aburre un poco, pero sí que es cierto que el minuto final, lo que viene siendo desde el segundo estribillo, el dance break y el final, es bastante entretenido. En general, que era una propuesta donde el punto fuerte era el ritmo de la canción, el sonido latino que para muchos europeos hubiera sido esencia de España y el baile. Pero el baile no es tan impresionante como en la actuación de Israel de Noa Kirel, que además a ella sí que se le escucha cantar. Entonces, para nada hubiera tenido un resultado similar al de ella, ya que ella se lo come en ese sentido, porque a ella sí que la escuchas cantar y no va tapada por coros. Entonces, por ese motivo, por el nivel artístico que tenía la actuación, lo voy a comparar con Armenia. No por el tipo de canción, sino porque Armenia también tenía un dance break y destacaba, más que la canción, la puesta en escena, toda la escenografía, las pinturas fluidas que tenía detrás, el dance break, etc. Por ese sentido. Y luego, por lo que transmite esta canción. Y esta canción lo hubiera transmitido porque no era una canción a tempo, es decir, muy rápida, era un medio tiempo, una canción rítmica latina, es decir, lo que la gente hubiera sentido, España enviando otra vez algo latino. Entonces, países que han enviado canciones que también son esencias de su país, con ritmos que los asocias a su país. Y esos son Moldavia y Albania. Además que con Albania hubiera compartido el color de la escenografía, color negro y rojo. Entonces, en cuanto a los jurados, al ser una actuación que incluye dance, break y que además tiene una coreografía dinámica, es decir, que va recorriéndose todo el escenario, se podría comparar con la actuación de Polonia. Pero, en mi opinión, el baile, que es por lo que destaca esta actuación, es muy superior al de Polonia, entonces hubiera dado una impresión general mucho mayor. Por lo tanto, hubiera tenido una nota superior a la de Polonia en los jurados. En cuanto a Moldavia, a nivel vocal, ambos eran muy similares, una canción lineal, pero otra vez más, la coreografía del baile y la puesta en escena me parece muy superior a la de Moldavia. Por eso me voy a fijar en los jurados en Armenia y Ucrania, porque en este caso Ucrania también tenía una canción donde en la actuación lo que destacaba era la gran puesta en escena más que la canción, y también una canción rítmica donde el cantante se ahogaba un poco y la voz era más floja, muy similar a lo de Aritz, aunque Aritz estaba reforzado por coros. Entonces, Ucrania quedó en el puesto número 15 en los jurados con 54 puntos. De esos 54 puntos, 6 puntos venían de sus vecinos de Moldavia. Por lo tanto, si los descontamos, nos quedamos con 48 puntos. Pero Portugal, nuestros vecinos, no votaron a Ucrania. Por lo tanto, Portugal le dio 10 puntos a Blanca Paloma. ¿Hubiera mantenido Arix los 10 puntos que recibió Blanca Paloma en los jurados? No lo creo, pero algo nos hubieran votado. Así que vamos a contar 5 puntos más que nos hubiera dado el jurado de Portugal. Por lo tanto, vamos a vaticinar unos 54 puntos. Y en cuanto a Armenia, que quedó en el puesto número 12 en los jurados con 69 puntos, recibió 10 puntos de Georgia. Por lo tanto, si se los quitamos, nos quedamos en 59 puntos. Pero ocurre lo mismo, el jurado portugués no votó a Armenia, entonces había que añadir esos 10 puntos, que lo mismo, voy a añadir solo 5 puntos. Por lo tanto, 64 puntos. Así que Aritz hubiera recibido entre 54 y 64 puntos por parte de los jurados, que es una puntuación, diréis, muy alta. Más alta, por ejemplo, que Francia y Noruega, pero a ellos les perjudicó, los jurados las perjudicaron bastante por la voz, que no estuvieron a la altura de sus canciones, pero en mi opinión, aún así deberían haber recibido más puntos. Pero en este caso, lo que destaca de Aritz es la puesta en escena, no la voz. Entonces, la voz no lo hubiera perjudicado tanto. Y repito, el nivel de la coreografía sí que era tan alto y de la escenografía, y creo que por eso lo hubieran puntuado. Por eso lo he comparado con Armenia y con Ucrania. Y en cuanto al televoto, si veis el televoto de este año, el televoto se decantó más por las propuestas que eran más agradables, más pegadizas a primera escucha, es decir, por las propuestas comerciales, con la excepción de Austria y Francia, que fueron perjudicadas por el orden de actuación. Entonces, por la sensación de que la gente hubiera dicho, ay, esta canción es latina,
Argentina, España, las voy a comparar con Albania y Moldavia, dos canciones que también eran rítmicas y transmitían esa esencia del país, esos sonidos étnicos, aunque no tienen ninguna nada que ver, ya lo sé. Pero no la comparo con Polonia, a pesar de que puede ser una actuación similar, ya que predominaba la coreografía, el dance break, pero el de Arix es muy superior, pero sobre todo es que la canción solo me parece mucho más rítmica y mucho más pegadiza, y una canción veraniega muy comercial y adictiva. Sin embargo, Flamenco de Arix no me parece tan adictiva. Entonces la canción no hubiera gustado más, es más lo que hubiera impresionado la actuación, el dance break y esa sensación de música latina, etc. Por eso solo me queda compararlas con Albania y Moldavia. Albania quedó décima en el televoto con 59 puntos, pero fue muy votada por sus vecinos. Recibió 6 puntos de Croacia, 4 de Grecia y 7 puntos de Italia y de Eslovenia. En total, 24 de esos puntos venían de países vecinos, pero como al final es una canción que quedó décima en el televoto y la votaron 10 países, no le voy a quitar los 24 puntos del todo, sino la mitad, 12 puntos, porque doy por hecho que a pesar que sean sus países vecinos, ese tipo de sonido les gusta y muchas de esas personas les votarían porque les gustó la canción y no todos por ese motivo. Entonces, como mínimo, Arix hubiera tenido 47 puntos del televoto y como máxima puntuación, la puntuación que recibió Moldavia, que fueron 76 puntos. Pero de esos 76 puntos, 18 puntos venían de sus vecinos, 12 puntos de Rumanía y 6 puntos de Ucrania. Pero como Moldavia quedó novena en el televoto y fue votada por 17 países, doy por hecho que parte de ese televoto recibido por Moldavia y Ucrania venía no solo de que fueran sus vecinos, sino de que gustó también la canción. Así que solo le voy a quitar la mitad de puntos, 9. Pero lo mismo, falta sumarle el televoto de España, 5 puntos, 3 de Portugal y 2 del resto del mundo. Así que en total se me queda con 71 puntos. Así que Arix hubiera recibido entre 54 y 71 puntos del televoto. Es decir, hubiera quedado en las posiciones 13 a décima en el televoto. 13 que fue Armenia con 53 puntos y la hubiera bajado, y décima fue Albania en el televoto con 59 puntos. No hubiera llegado a los 76 puntos de Moldavia, que está en el noveno lugar. Por lo tanto, si tengo en cuenta el mínimo de puntos de jurado y televoto, es decir, 54 puntos del jurado y 52 puntos del televoto, se queda en un total de 96 puntos. Y teniendo en cuenta el máximo que hubiera recibido con esta predicción del jurado y televoto, es decir, 64 puntos del jurado y 71 puntos del televoto, hubiera tenido una puntuación entre 96 puntos a 135 puntos, con lo cual hubiera quedado entre las posiciones 18, que es donde quedó Moldavia con 96 puntos, y décima, que es donde quedó Chequia con 129 puntos. Un baremo bastante grande, pero es la predicción más cercana que puedo hacer sobre Arix. Y ahora sí, comenzamos con la predicción de los finalistas del Benidorm Fest 2023. Como he dicho, comienzo de peor predicción a mejor predicción. Y comenzamos con Fusa Nota. Sí, Mi Familia de Fusa Nota, tanto la canción como la actuación tenía todos los elementos para arrasar en Eurovisión. Para empezar, era una canción pegadiza a primera escucha, muy potente, muy llamativa, al contrario de AEA. Entonces, quien pueda pensar que hubiera tenido un resultado similar a AEA está muy equivocado, porque aunque ambas tengan elementos flamencos y ese toque español, Mi Familia era una canción moderna, un trap, con fusión flamenca, con pop muy llamativa, y Ea Ea de Blanca Paloma es una bolería que, aunque le habían metido una pequeña base electrónica para darle ese toque de modernidad, no resultaba pegadiza a primera escucha, así que no tienen nada que ver. Después, todo el concepto de la puesta en escena de Fusa Nota, que no paraba de un lado para otro, con una fuerza escénica donde se comía el escenario y la cámara y le daba ese toque de diva flamenca, pero moderna, era muy poderoso. Por lo tanto, todo era positivo, salvo un detalle: el directo. Como había tanta fuerza escénica y era una canción muy rápida y muy atacada, se ahogaba en directo. Y ese es el gran punto negativo que tenía esta propuesta, que además era favorita para los extranjeros, para los europeos.
Entonces, teniendo claro que era una canción y actuación que llamaba la atención a primera escucha, que era favorita, claramente se le puede comparar con Noruega, mismas características. Canción pop con un estribillo muy llamativo y potente y con ese toque sonido vikingo que podría recordar pues esos sonidos nórdicos, al igual que Fusa Nota con ese toque flamenco que recordaba a España. Pero el problema, como he dicho, es el directo. Fusa Nota decepcionó en directo, tanto en España como para los extranjeros, y se cayó de muchas apuestas. Entonces la gran duda es, si hubiera ganado Fusa Nota el Benidorm Fest, hubiera mantenido ese fanatismo y a pesar de ahogarse en directo porque ha seguido actuando durante todos estos meses y al final el control de la respiración no es algo que se aprende rápidamente y no lo ha mejorado, o sea, en Eurovisión probablemente también se hubiera ahogado, y si ella restaba fuerza escénica, también la actuación y la canción en directo perdían puntos. Entonces la pregunta es, ¿hubieras sido capaz de mantener ese fanatismo y haber tenido tanto fanatismo como Loreen o Käärijä, que eran los grandes favoritos, o como Alessandra de Noruega? Sinceramente, no lo creo. Por ello la voy a comparar más con República Checa y Reino Unido. Dos canciones también muy favoritas y que gustaban mucho, pero que su directo decepcionó. Con su directo, durante las pre-parties decepcionaron y fueron perdiendo fanatismo. Entonces, en cuanto a los jurados se hubieran encontrado con una actuación, con una canción, con una producción moderna, con toques de flamenco que suena a España y una cantante camaleónica en directo con mucho poderío, pero que a medida que va avanzando la actuación se va ahogando de tal forma que se llegaba a comer frases. Y esto es algo muy grave. Entonces tenemos a Mae Muller con Reino Unido también con una canción que era una producción moderna de un pop británico muy moderno al estilo de Dua Lipa, que es cierto que no se ahogaba tanto, pero sí que la voz era muy débil, tenía que ir muy reforzada por los coros, al igual que la cantante de Polonia, y al final le faltaba fuerza a toda la actuación, aunque ya tenía actitud, es decir, no era capaz de defender su canción, ¿ok? Y eso pasaba tanto con Polonia como con Reino Unido, y eran dos canciones modernas al igual que la de Fusa Nota. Por lo tanto, Mi Familia me parece que era una canción bastante más complicada y con muchos beltings que la canción de Polonia, por lo tanto la voy a comparar más con Mae Muller de Reino Unido. Y Mae Muller en los jurados obtuvo 15 puntos. Y como he mencionado antes, este año voy a restar los votos de los vecinos para intentar hacer una predicción más acertada. Entonces, 2 puntos venían del jurado de Irlanda y 4 puntos del jurado de Ucrania, que no son vecinos, pero este año al Reino Unido y Ucrania organizar el festival juntos, yo creo que parte del jurado ucraniano y los eurofans ucranianos votaron a Reino Unido por ese motivo, porque además quedó en el puesto 22 en los jurados con solo 15 puntos, apenas ningún jurado la puntuó. Así que realmente creo que esos puntos de Ucrania vienen por ese motivo. Entonces, restando esos 6 puntos, pero nos falta el jurado portugués, que claro, por afinidad nos debería votar, pero ¿nos hubiera votado los 10 puntos que le dio a Blanca Paloma? No lo creo, porque Fusa Nota no tiene ese dominio vocal y ese derroche vocal que mostraba Blanca Paloma, además del dominio escénico, porque en la actuación Fusa Nota quedaba muy caótico de un lado para otro, la coreografía no le salía bien, las 2 veces no le salió bien el dance break. Entonces, de los 10 puntos que recibió España del jurado portugués, vamos a restarle 5 puntos, la mitad, y pensar que Fusa Nota hubiera recibido 5 puntos. En total se me quedaría como mínimo 14 puntos del jurado. Y como máxima puntuación debería fijarme en otro país que tenía una propuesta similar, es decir, un concepto diva con esencia de su país que decepcionó en directo, con lo cual Noruega o Francia. Y si nos fijamos en la tabla de votación de los jurados, podéis ver que Portugal quedó en el puesto 18 con 43 puntos. Y Noruega en el puesto 17 con 52 puntos y Francia en el puesto 16 con 54 puntos. Pero como considero, porque también los jurados votan por canción, que Evidemment y Queen of Kings es una canción superior y que fueron perjudicadas en los jurados por el criterio de capacidad vocal, ya que a la Zarra le faltó fuerza vocal y potencia vocal para llevar a cabo su canción de gran diva, y Alessandra de Noruega sonaba muy cansada a nivel vocal y además tuvo desafinaciones evidentes, entonces no creo que hubiera tenido más puntuación que Mimi Cat de Portugal, que estuvo sobresaliente a nivel vocal, pero en la parte de la puesta en escena falló totalmente. Vocalmente era superior a Fusa Nota, entonces no creo que hubiera conseguido superar la votación de Mimi Cat
ya que Fusanota lo que falló es en lo vocal y además la puesta en escena también quedaba la coreografía un poco caótica. Por lo tanto, Portugal obtuvo 43 puntos, pero España le dio 6 puntos, entonces si le restamos esos 6 puntos se quedaría con 37 puntos. Por lo tanto, considero que Fusanota en los jurados hubiera obtenido una puntuación entre 14 a 37 puntos, lo que significa que hubiera quedado entre las posiciones 23, que Serbia quedó en el puesto 23 con 14 puntos, y posición 19, que es donde quedó Eslovenia, con 33 puntos. Y en cuanto al televoto, como podéis comprobar en las votaciones del televoto de este año, el público se decantó más por las canciones comerciales, con la excepción de Austria y Francia, que fueron perjudicadas por el orden de actuación. Tenemos a la canción de Polonia, que tenía ritmos veraniegos, y también de la puesta en escena predominaba ese concepto diva y era una puesta en escena dinámica de ir de un lado para otro durante el escenario, pero hay una gran diferencia. Blanca de Polonia iba muy reforzada con los coros y la voz se escuchaba lineal y no se ahogaba. Entonces perfectamente podías escuchar y disfrutar de la canción. Sin embargo, con Fusanota, al estar ahogándose constantemente, la canción pierde puntos en directo y al final, en la final, el televoto vota a quien tiene opciones de ganar. Y Fusanota creo que ya hubiera estado claro que no hubiera tenido opciones de ganar, entonces no tengo más remedio que compararlas con otras favoritas que también decepcionaron en directo, que son, como he dicho antes, Reino Unido y República Checa. Entonces, Reino Unido en el televoto obtuvo solo 9 puntos. Pero de esos 9 puntos, 5 puntos venían de Ucrania, entonces los descuento, pero como España recibió 5 puntos del televoto, 3 de Portugal y 2 del resto del mundo, creo que Fusanota los hubiera mantenido, igual a lo mejor hubiera obtenido un poquito más, no lo sabemos, eso no me voy a arriesgar en sumar más puntos, así que los puntos que resto los sumo y se quedaría con mínimo 9 puntos. Y como máximo los puntos que recibió Chequia del televoto, que fueron 35, pero le resto los 3 puntos que recibió del televoto de sus vecinos polacos. Por lo tanto, Fusanota hubiera obtenido un máximo de 32 puntos del televoto. Pero a esos 32 puntos le tenemos que añadir los 5 puntos del televoto de España, los 3 de Portugal y los 2 del resto del mundo. En total se me quedaría con 37 puntos, es decir, Fusanota hubiera obtenido una puntuación de entre 9 a 37 puntos en el televoto. Por lo tanto, en total, si sumamos la puntuación mínima que calculo de jurado y televoto, es decir, 14 puntos del jurado y 9 del televoto, hubiera obtenido 23 puntos. Y teniendo en cuenta la máxima puntuación que calculo que hubiera obtenido en jurado y en televoto, que en ambos son 37 puntos, hubiera obtenido 74 puntos, lo que significa que Fusanota hubiera obtenido en Eurovisión entre 23 y 74 puntos, lo que significa que hubiera quedado entre las posiciones 25 a 22, es decir, un bottom 5, a pesar de que tenía una canción que era Winner Alert y todos los elementos para arrasar. Pero creo que el directo le hubiera pasado factura como le pasó factura a Noruega, a Francia y a Reino Unido en los jurados, y cómo le pasó a Reino Unido y a República Checa en el televoto, porque al fin y al cabo con ese directo ya no hubiera sido favorita para ganar o para quedar bien, y por lo tanto el televoto no la hubiera votado. En el puesto número 6 se queda Carmento con la propuesta de Quiero y Duelo. ¿Y qué más vas a hacer si el viento te está llamando? Si la hoguera no se apaga, no sabes a qué volver. ¿Cuáles hubieran sido los puntos fuertes de esta propuesta en Eurovisión? Evidentemente la gran voz de Carmento. Después, la escenografía. La escenografía de Carmento representaba ese patio donde ella cantaba de pequeña y soñaba todo lo que quería ser de mayor. Esa escenografía hacía que la actuación fuese más íntima y emotiva. Y además que durante la actuación va bailando y con ese baile y esos movimientos que hacía Carmento, la voz era constante todo el rato. Indudablemente por el género musical la tenemos que comparar sí o sí con Blanca Paloma y Ea Ea, pero hay una gran diferencia, que Quiero y Duelo sí que es más agradable de escuchar a primera escucha que la canción de Ea Ea, pero también tienen una similitud negativa, que creo que el mensaje de la canción con la escenografía en ambas canciones no se hubiera entendido. Claramente al televoto le dio igual la gran voz y el magnetismo de Blanca Paloma y la escenografía tan espiritual, porque al final se fijaron más si la canción era pegadiza o no, si gustaba o no. Entonces ese hándicap también lo hubiera tenido Carmento con Quiero y Duelo, aunque Quiero y Duelo es más agradable. Entonces la maravillosa escenografía y su maravillosa interpretación
en el televoto no hubiera funcionado, al igual que no funcionó con Blanca Paloma, pero en el jurado sí. Entonces, los elementos principales de esta propuesta son la gran voz, la escenografía íntima, la emoción que transmite Carmento al cantar y la propia canción y la propia escenografía, y, por supuesto, la emoción. Entonces tenemos que buscar propuestas que sean emotivas e íntimas, y a poder ser también con un nivel artístico similar. Y esas propuestas son, aparte de la de España, la de Armenia. Sí, la canción no tiene nada que ver, pero la de Armenia, la escenografía destacaba por encima de la canción por todo el arte que tenía la escenografía con las pinturas fluidas detrás. Luego ella metió un dance break que no tiene nada que ver, pero Carmento también está bailando durante la actuación, y en definitiva es una propuesta donde se respiraba el arte, la propuesta artística más allá de la canción, al igual que la de Carmento. Y Lituania, porque es la propuesta más emocional y donde el artista destaca por su voz, aunque es cierto que la cantante de Lituania, Mónica, lucía más su voz y tenía más agudos y más beltings que Carmento, que eso es un dato a tener en cuenta, es decir, no la hubiera superado en los jurados ya que ella se lucía más vocalmente. En España no me voy a fijar porque Blanca Paloma derrochaba más voz que Carmento, y uno de los criterios donde la propuesta de Blanca Paloma destacaba en la votación de los jurados era en el de capacidad vocal, y Blanca mostraba mucha más capacidad vocal que Carmento, aunque la voz de Carmento quedaba muy estable durante toda la actuación y se notaba que tenía una gran voz. Pero al final a Blanca Paloma le penalizó bastante lo que es la canción que no gustaba, entonces los puntos que perdió Blanca Paloma por la canción le hizo que se quedara novena en los jurados, y Lituania quedó justamente 11 en los jurados. Y por eso la voy a poner ahí como límite y como máxima puntuación, ya que vocalmente Carmento no supera ni a Lituania ni a España. Entonces, como puntuación mínima tenemos a la de Armenia, que quedó en el puesto número 12 con 69 puntos en los jurados, pero recibió 10 puntos de sus vecinos de Georgia. Pero al final Armenia fue votada por 15 países en los jurados, y yo considero que es una propuesta que de hecho merecía más puntos en los jurados. Entonces, aunque esos 10 puntos también vienen en parte porque son de sus vecinos, también son merecidos, así que no le voy a restar los 10 puntos, sino la mitad, 5 puntos. Entonces se quedaría en 64 puntos de mínimo, y como máxima puntuación la de Lituania, por la emoción que tiene la canción, y no más de ellos, ya que Mónica se luce más vocalmente que Carmento. Y Lituania obtuvo 81 puntos en el jurado, quedando en el puesto número 11. Pero Mónica recibió 11 puntos de sus vecinos, concretamente 7 puntos de Letonia, 3 puntos de Polonia y 1 punto de Estonia, pero como fue votada por 15 países y quedó 11 en los jurados, considero que hay puntos que son merecidos y no todo es por el hecho de ser vecinos, así que restamos la mitad de esos 11 puntos y restamos 6 puntos, pero hay que añadir el voto que hubiera dado el jurado de Portugal al ser España. ¿Hubiera mantenido Carmento en los 10 puntos que recibió Blanca Paloma? No estoy tan seguro, así que también sumamos la mitad y le sumamos 5 puntos más. Por lo tanto, se queda con 80 puntos. Así que Carmento hubiera recibido una puntuación entre 64 y 80 puntos en los jurados, lo que significa que hubiera quedado entre las posiciones 14 a 12 en los jurados. Y en cuanto a la predicción del televoto, hay que tener en cuenta dos elementos muy importantes. El primero es que Carmento no era favorita para los extranjeros, ni tampoco considero que hubiera sido una propuesta favorita, por lo tanto no hubiera tenido ningún fanatismo ni ningún voto de fans de apoyo. Y segundo, que el televoto este año, como podéis comprobar en la tabla, votó por las propuestas comerciales, a excepción de Francia y Austria por el orden de actuación. Entonces, por lo tanto, no me puedo fijar en Armenia porque, a pesar de que hay muchas similitudes por la propuesta artística y la canción no comercial, Armenia sí era favorita, y sobre todo, cuando vimos la actuación de Armenia, saltaron las alarmas de que podría ser un winner alert. Finalmente no fue así, pero sí que era muy favorita, entonces no puedo compararla con ella. Por lo tanto, la tengo que comparar con España, porque creo que hubiera sido el mismo televoto que España, la canción hubiera pasado desapercibida, nadie la hubiera visto como opción de ganadora. Entonces partimos de la base de los 5 puntos que recibió Blanca Paloma y como máximo la puntuación que recibió Lituania en el televoto, que sí, sé que Lituania gustaba mucho y también era favorita, pero no era favorita para ganar, simplemente era una propuesta que gustaba mucho. Lituania quedó en el puesto número 15 en el televoto con 46 puntos. Pero de esos 46 puntos, 16 venían de sus vecinos. 10 puntos de Letonia, 5 de Estonia y 1 punto de Polonia.
pero en este caso Lituania en el televoto solo fue votada por 8 países, lo cual me parece muy poquito, así que aquí no he decidido quitarle la mitad, sino quitarle todo el televoto de sus vecinos, porque realmente creo que en este caso sí que votaron la propuesta porque les gustaría la canción, pero también como muchos eurofans españoles que conozco que votan a Portugal por el hecho de ser Portugal. Sí, nos quejamos mucho del voto de los vecinos, pero luego lo pedimos y lo queremos. Restando de 46 esos 16 puntos nos quedamos en 30, pero hay que sumarle los 5 puntos que recibió España, es decir, los 3 de Portugal y los 2 del resto del mundo, que creo que los hubiera mantenido igualmente Carmento, así que en total se queda con 35 puntos, lo que significa que calculo que Carmento hubiera obtenido en el televoto entre 5 a 35 puntos. Por lo tanto, Carmento hubiera obtenido un resultado muy similar al de Blanca Paloma en Eurovisión. Concretamente, si sumo el mínimo de puntos que he calculado en el jurado, es decir, 64 puntos más el mínimo de puntos del televoto 5, obtendría un mínimo de 69 puntos. Y el máximo de puntos que he calculado en el jurado son 80 más los 35 del televoto, sería un máximo de puntos de 115, lo que significa que Carmento hubiera obtenido una puntuación entre 69 y 115 puntos, lo que significa que hubiera quedado entre las posiciones 23 a 16, así que podría haber quedado incluso un pelín peor que Blanca porque hubiera tenido peor puntuación en los jurados, o casi como Blanca, que Blanca quedó 17 y el máximo que calculo para Carmento es 16. Y esta realmente es una predicción de la que estoy muy seguro, ya que es muy similar esta propuesta a la de Blanca Paloma, pero con menos potencia vocal, así que realmente creo que esta es una de las predicciones más acertadas que podemos hacer. En quinto lugar, Alice Wonder con la canción Yo Quisiera. Yo quisiera parar el tiempo, pero no puedo. La propuesta de Yo Quisiera de Alice Wonder era una clarísima propuesta que podría ganar los jurados en Eurovisión, por los siguientes elementos. Alice Wonder tiene una voz grave y muy rara, una voz rota, un tipo de voz que no encuentras fácilmente y que hubiera seducido completamente a los jurados, al igual que pasó con Portugal 2022 con Maro y la canción Saudade, que también ella tenía una voz rota. También hubiera contado con el punto positivo de que este año había muy pocas baladas y muchas canciones pop. Y por último, que la escenografía resultaba preciosa y además representaba perfectamente el significado de la canción, porque veíamos una tormenta y lo que representa es ese salir de una situación tormentosa, salir de la ansiedad, cómo luchas de esa tormenta personal para salir de ese problema. Y sobre todo, que es una canción muy emocional. Por lo tanto, tenemos que buscar entre las pocas baladas que hay, una balada emocional e íntima con una voz sobresaliente. Por lo tanto, clarísimamente nos vamos a Italia. Pero el punto negativo de esta propuesta era las desafinaciones. Y ahora me diréis, sí, pero Alice podía haber afinado en Eurovisión. Correcto, pero el problema es que si revisáis muchos conciertos o directos de Alice Wonder, no sé por qué motivos, nervios, suele o tiende a desafinar. Y quizás en Eurovisión también se hubiera puesto tan nerviosa como en el Benidorm Fest, y al final tengo que valorar la actuación tal y como lo hizo. Entonces, la actuación de Italia fue la actuación más emocional y para mí la mejor balada que había en toda la edición. Y esa emoción le llevó a quedar tercero en los jurados y para nada Alice Wonder hubiera llegado a ese resultado, ya que él hubiera sido su máxima competencia. Entonces, los países a tener en cuenta para hacer esta predicción claramente son Italia, por esa balada tan emocional y esa voz impecable; Estonia, por ser la típica balada no emocional, pero la típica balada con vozarrón; Suiza, que también era una balada emocional; y Lituania también por la emoción. En cuanto a la predicción de los jurados, Italia quedó tercera en los jurados y Estonia quedó quinta, pero Italia ya lo he dicho. Para mí, tanto Marco Mengoni de Italia como Alika de Estonia destacaban por su técnica vocal. Para mí eran los dos cantantes con las mejores técnicas vocales de esta edición. Y hablo de técnica vocal, no hablo de capacidad vocal o de voces, porque entonces tendría que añadir lógicamente a Lorín y a Blanca Paloma. Hablo de técnica vocal.
Y estoy seguro que esa técnica vocal es la que sedujo, y también la capacidad vocal que demostraron en sus canciones, la que sedujo tanto a los jurados para quedar terceros y quintos. Y por lo tanto, y como he dicho, el gran problema de Alice Wonder era la desafinación y que no terminaba de emocionar tanto, ya que esas desafinaciones te sacaban de la emoción. Por lo tanto, ni de lejos hubiera llegado a la puntuación de ellos en el jurado. Así que nos quedan Lituania y Suiza. Pero Suiza, sin embargo, era una balada emocional donde también técnicamente y a nivel vocal el chico lo bordó, y la escenografía era lo que te sacaba de la emoción. Y con Alice Wonder es al revés, la escenografía te metía en la emoción, pero era vocalmente, al descontrolar y desafinar, lo que te sacaba de la emoción. Entonces realmente Suiza no me vale, solo me vale Lituania, y por eso voy a meter a Francia en esta predicción. Porque Francia no era una balada, pero sí tenía el elemento de diva, de grandiosidad, y también tenía una puesta en escena muy impactante al estar subida en el palo, pero lo que fallaba era la voz. Entonces es muy similar a lo que hubiera pasado a Alice Wonder, que hubiera fallado un poco la voz y la escenografía hubiera llamado la atención, como Francia. Por eso voy a tener en cuenta para esta predicción a Francia y a Lituania. Francia quedó en el puesto número 15 en los jurados con 54 puntos, pero recibió un punto de Bélgica y 5 puntos de España. Los 5 puntos de España se los voy a mantener porque normalmente el jurado de Francia y el de España, y también el televoto, no nos solemos votar tanto, y considero que esos 5 puntos eran merecidos, y al final Portugal nos dio 10 puntos, entonces voy a contar solo la mitad porque no creo que Alice Wonder hubiera tenido los 10 puntos que consiguió Blanca Paloma por su derroche vocal, etcétera, en los jurados. Entonces esos 5 puntos que le dimos a España los voy a mantener como si nos los hubiera dado Portugal, y le restó el punto de Bélgica, y por lo tanto se queda en 48 puntos como mínimo que hubiera obtenido Alice Wonder en los jurados. Y como máxima puntuación, la de Lituania, que como ya he explicado antes, recibió 81 puntos, pero restando los puntos de los vecinos y añadiendo los puntos que nos hubiera dado el jurado de Portugal, se queda en 80 puntos. Es decir, hubiera quedado en los jurados entre las posiciones 18 a 11. Y en cuanto al televoto, como he dicho, este año el televoto tiró más por las canciones comerciales, pero también las canciones más emocionales, las baladas emocionales, recibieron algo de puntos. Al final, Estonia era la típica balada de diva para lucirse vocalmente, pero no una balada emocional. Y además, una actuación donde Alika demostraba su capacidad vocal y su técnica vocal. Por lo tanto, no era emocional, así que no voy a tener en cuenta a Estonia, sino a Suiza y a Lituania, porque son dos canciones emocionales pero con menos efectividad, porque la de Italia, ya os digo que Alice Wonder lamentablemente no llega al nivel de Marco Mengoni, de cómo él transmite, ni a su nivel vocal. Entonces no hubiera llegado para nada a ese nivel. Y a pesar de que Alice Wonder hubiera desafinado, la canción sé que gustaba y considero que es mucho más emocional que Soldier, que era la canción de Suiza, y que Stay de Mónica Linkite, y creo que Alice Wonder le hubiera quitado puntos a estos países en el televoto, que su puntuación fue la siguiente. Suiza quedó 18 en el televoto y obtuvo 31 puntos. 6 de esos puntos venían de sus países vecinos, 3 de Austria, 3 de Alemania y 1 de Italia. Por lo tanto se quedaría en 25 puntos, pero sumando los 5 puntos que recibió el televoto de España, 3 puntos de Portugal y 2 del resto del mundo, 30 puntos como mínimo. Y como máximo la puntuación de Lituania, que fueron 46 puntos del televoto, y como ya he explicado antes, quitando los puntos de los vecinos y sumando los puntos del televoto de España, se quedaría en 35 puntos. Por lo tanto, Alice Wonder hubiera obtenido del televoto entre 30 y 35 puntos, lo que significa que hubiera estado entre las posiciones 18 a 15. Por lo tanto, el resultado de Alice Wonder en Eurovisión hubiera sido el siguiente. Hubiera obtenido como mínimo 48 puntos del jurado, más los 30 puntos mínimos del televoto, en total 78 puntos. Y como máxima puntuación, 80 puntos del jurado y 35 puntos del televoto, es decir, 115 puntos de máximo. Es decir, hubiera obtenido entre 78 y 115 puntos, lo que significa que hubiera quedado entre las posiciones 21 a 16. Número 4. Vico con Noche Entera, que sé que esta es una de las predicciones que más estáis esperando, ya que Noche Entera es una de las canciones, de hecho puede que sea la canción española más vendida del 2023, no estoy seguro, pero de momento lleva vendidos 5 discos de platino, el equivalente a vender 300.000 copias o alrededor de 100 millones de streamings en las plataformas oficiales. La noche entera.
Y por este motivo mucha gente está empezando a pensar que deberíamos haber enviado a Vico a Eurovisión. Por eso vamos con su predicción. Los puntos fuertes de esta canción claramente es 1. Que es un hit, que es agradable y pegadiza a primera escucha, que representa lo que es el pop español, y sobre todo que, aunque en un principio no fue favorita ni en España ni fuera de España, poco a poco, porque como es una canción tan pegadiza, con cada escucha te gusta más, se iba haciendo más favorita tanto en España como fuera de España. Pero claro, tenemos que pensar que hay mucha gente que en Eurovisión la hubiera escuchado por primera vez. O sea, cada vez era más favorita porque es una canción que con cada escucha gusta más y engancha más. Pero hay que pensar que mucha gente en Eurovisión vota con primera escucha. Aunque también hay mucho voto de Eurofan, claro, pero ese dato hay que tenerlo en cuenta. Y después que era una puesta en escena muy dinámica y con muchos elementos, que empezaba Vico con el tocador, luego se iba al sofá y se iba recorriendo todo el escenario. Y al final esa puesta en escena ochentera con las bolas de discoteca encima, las luces, etc. Es decir, lo que es una puesta en escena muy dinámica y con muchos elementos. Y por último, que es una canción que cuando la escuchas transmite felicidad, buen rollo. Elemento súper importante ahora para buscar países para compararla. Pero, ¿cuál era el punto negativo? Que Vico, al cantarla, no es que se ahogue, que sí se ahoga, pero la voz se nota temblorosa. No llega a notarse tan débil como a Mae Muller, la cantante de Reino Unido, pero sí que se nota que la voz está temblorosa y le falta también más fuerza escénica, más carisma, más vender la canción, más actitud. Esos eran los puntos negativos que contaba Vico. Claramente, como era un hit y una canción pop, hay que compararla con todas las propuestas pop que había en esta edición, es decir, con todas las favoritas: Suecia, Israel, Noruega y las canciones pop no tan favoritas: Francia, Polonia, Eslovenia y Reino Unido. Entonces, como son demasiados países, voy a ir directo al grano. Predicción en los jurados. Evidentemente, al nivel de Loreen de Suecia no llegaba ni para atrás. Noche entera es un hit, pero no tiene la complicación vocal que tiene la canción de Tatú, de pasar de una octava a otra, de voz de pecho a voz de cabeza. No tiene esa puesta en escena, que bien que la puesta en escena de Loreen perdió puntos del Melody Festival en Eurovisión, pero aún así seguía siendo superior por todo ese efecto de tormenta, toda esa realización cuidada, la iluminación, o sea, para nada. Loreen estaba a un nivel superior, ni de lejos es similar a ella. Lo mismo con Israel. Israel no a Kirel, al contrario, que Vico sí mostraba fuerza escénica, carisma, vender la canción, una actitud, una ropa súper estética, súper cool, con una canción también pop muy comercial, que fue muy criticada porque era una canción muy pop y muy comercial, pero al final gusta. Y aparte, la dificultad de la coreografía, por lo tanto, al nivel de Noa Kirel y de Israel, tampoco llega. Luego nos queda Noruega. Lo mismo, una canción vocalmente más complicada, que aunque Alessandra tuvo problemas, la pudo hacer, incluyendo el Whistle Note, que en teoría debería haberle dado muchos puntos en el jurado, pero no lo hizo. Y ahí ese es el punto, es decir, Alessandra vocalmente sonaba más cansada, desafinó en algún momento y eso la perjudicó completamente para una canción que era muy adictiva y muy cañera. Entonces, a Noruega hay que tenerla en cuenta. Polonia tiene todos los elementos igual que Vico, una puesta en escena dinámica donde Blanca iba de un lado a otro en el escenario con muchos elementos, ella incluyó el dance break, pero además también tenía esos efectos. Era muy similar a Vico, pero a mi parecer, Noche entera como canción tiene una producción muy superior a la que tenía solo de Blanca, que era una canción con ritmos veraniegos y una producción más básica. Noche entera tiene una producción pop muy cuidada, con los violines, muy impecable, es mucho más que una canción pop, era una producción muy trabajada, entonces como canción me parece superior. Aparte que vocalmente también es superior y Vico se la notaba ahogada, pero no iba reforzada por coros como Blanca. Y por ese motivo también voy a descartar la predicción de los jurados a Reino Unido, porque Mae Muller está desafinada y muy ahogada. Y Vico, a pesar de estar ahogada, la voz se mantiene más estable, afinada, con agudos al final. Entonces realmente no la voy a comparar ni con Polonia ni con Reino Unido, porque ellas fueron muy perjudicadas por la voz y realmente Vico vocalmente es mejor que ellas. Así que por ello las voy a comparar con las otras dos divas, es decir, Francia y Noruega, que
le restaron puntos la voz, como le hubiera restado a Vico, porque a Francia le faltó fuerza vocal, como a Vico le falta carisma y derroche y más fuerza en la actitud, y a Noruega también la voz le sonaba cansada por la exigencia vocal que tenía la canción. Entonces probablemente su puntuación y cómo vivieron la actuación los jurados de ellas dos hubiera sido muy similar a cómo hubieran visto la actuación de Vico, ya que les hubiera faltado más fuerza escénica, más carisma y más soltura vocal y que no se ahogase tanto. Entonces, como ya he dicho antes, Francia quedó 15 en los jurados con 54 puntos, pero restando el voto de vecinos y sumando el voto del jurado de Portugal que nos hubiera dado 53 puntos. Y Noruega quedó 17 en los jurados con 52 puntos, pero obtuvo 22 puntos de sus vecinos y 2 puntitos de España. Los 2 puntos de España fuera, nos quedamos en 50 puntos. 10 puntos de Dinamarca, 8 de Suecia y 4 de Islandia, que bien me parecen puntos merecidos y que el jurado la infravaloró bastante. Al final solo recibió puntos de 11 jurados y fijaros que 2 de sus vecinos le dieron 18 puntos, así que aquí en parte hay votos por el tema de ser vecinos y favorecerles, entonces restamos la mitad de esos puntos y le restamos 11 puntos. Y lógicamente en vez de añadirle 10 puntos, porque no creo que Vico hubiera obtenido 10 puntos del jurado de Portugal, no es tan buena como Blanca Paloma, aunque la canción me hubiera gustado, vocalmente no es tan buena, la puesta en escena no es tan buena, entonces le sumamos solo la mitad, es decir, 5 puntos. En total, 44 puntos, por lo que calculo que Vico podría haber obtenido una puntuación de entre 44 a 53 puntos en los jurados, lo que significa que hubiera quedado o en la posición 18 o 17 en los jurados. Y no la comparo con Austria, que también es una canción pop muy adictiva, simplemente porque considero que Austria quedaron octavas en los jurados por el mensaje de la canción, por la magnífica letra de la canción que criticaba a la industria musical y las armonías que hacían entre ellas, y por eso me parece superior y no la he comparado con Vico. En cuanto al televoto, tenemos que partir de la base que, como digo, cada vez Vico gustaba más. Pero claro, ¿Vico hubiera sido tan favorita como Suecia, Finlandia o Noruega? No, porque no es tan adictiva como Cha Cha Cha, ni tan adictiva como Tattoo o Queen of Kings, ni tan potente vocalmente como Tattoo y Queen of Kings. Por lo tanto, no hubiera sido favorita, pero sí hubiera sido una de esas canciones que gustan mucho a los fans, como la de Francia, como la de Eslovenia, etc. Y ahí es donde voy. Es una actuación que hubiera transmitido felicidad, buen rollo, que gusta, una actuación entretenida. Por lo tanto, nos vamos a Polonia, la actuación entretenida, y Eslovenia, que también gustaban mucho a los fans, pero a la hora de la verdad sabíamos que no iban a ganar y por lo tanto no recibieron tantos puntos por ese motivo. Por eso la voy a comparar con Eslovenia, porque con Vico hubiera sucedido lo mismo. Hubiera gustado mucho, la hubieran cantado muchísimo en las pre-parties, pero a la hora de la verdad el televoto europeo no la hubiera votado para ganar, porque hubieran votado en masa a Finlandia como hicieron, a Suecia, a Israel, a Italia, porque son las canciones y las actuaciones que sobresalieron por encima de los demás. Y sobre todo que tenían opciones de ganar. Entonces, Eslovenia quedó en el puesto 16 con 45 puntos en el televoto, pero no es oro todo lo que reluce, obtuvieron 29 puntazos de sus vecinos, 12 puntos de sus vecinos croatas, 8 puntos de Serbia, que bien, no son vecinos pero son países balcánicos, y 2 puntos de Albania, que lo mismo, país balcánico. Y añado a esta ecuación Finlandia. ¿Qué dices? Finlandia está arriba, es nórdico, lo sé. Pero aquí añado un nuevo factor. De la misma forma que con Reino Unido he añadido a Ucrania por el hecho de que organizaron el festival juntos, todos los eurofans sabréis que Kárija y Bojan, el vocalista de Eslovenia, se hicieron súper amigos. Y me diréis, ¿y eso qué tendrá que ver? Que el televoto finlandés votó con estrategia. Ya no voy a decir lo de que el comentador de Finlandia dijo en televisión votar con estrategia. No lo dijo directamente, simplemente leyó un comentario de internet de X persona dice recordad y votad con estrategia, etc. Vamos, resumen, que Finlandia le dio 0 puntazos a Suecia en el televoto. ¿Por qué? Porque eran sus rivales y tenían que darle 0 puntos para intentar ganar, porque sabían que Lorin iba a arrasar en los jurados y la única forma de quitarle la victoria era que Finlandia arrasase en el televoto. Entonces, como Finlandia votó con estrategia, estos 7 puntos de Eslovenia, sabiendo la buena relación que tenían
Boyan de Eslovenia. Icaria, estos 7 puntos son por estrategia, vamos, clarísimamente. También los descuento y los meto como votos vecinales. Entonces tenemos 29 puntos, pero voy a restar la mitad, por si acaso, porque también hay gente que vota porque le gusta la canción, no todo es voto estratégico, ni voto vecinal. Entonces, restamos la mitad, 15 puntos, y sumamos los 5 puntos del televoto de España, los 3 puntos de Portugal y los 2 del resto del mundo. En total se nos quedan con un mínimo de 35 puntos que habrá obtenido Vico en el televoto. Y para el máximo de puntuación, Polonia. Que Polonia obtuvo 81 puntos del televoto, pero 24 puntos venían de países vecinos. 12 puntos de sorpresa Ucrania, 8 puntos de Lituania y 4 de Alemania, pero Polonia es un país que fue votado por 17 países de 37, 38 si contamos el televoto del resto del mundo, y en muchos países se quedó a las puertas de conseguir puntos, así que es una actuación que a pesar de actuar cuarta, gustó muchísimo. Imaginaros el televoto que hubiera tenido si hubiera actuado en segunda mitad. Entonces le quito la mitad, 12 puntos, y le sumo los 5 puntos que obtuvo el televoto de España, los 3 de Portugal y los 2 del resto del mundo. En total se quedaría con 74 puntos, así que Vico hubiera obtenido una puntuación de entre 35 a 74 puntos del televoto. Es decir, que en el televoto hubiera quedado entre las posiciones 18ª a 10ª. Entonces, si sumamos el mínimo de puntuación que hubiera obtenido en los jurados, 44 puntos, con el mínimo del televoto 35, hubiera obtenido un mínimo de 79 puntos. Y sumando los 53 puntos del jurado, más los 74 puntos del televoto, que es lo que calculo de máximo, hubiera obtenido un máximo de 127. Lo que significa que Vico hubiera obtenido una puntuación entre 74 a 127 puntos. Lo que se resume en que hubiera quedado entre los puestos 21 a 11. Es decir, más o menos como Blanca Paloma, porque Vico hubiera quedado mejor en el televoto y peor en el jurado, un poco como Blanca Paloma, y más o menos hubiera sido un resultado similar. Porque al final, aunque Vico tenía un hit, no era una actuación que destacaba, ni tampoco destacaba vocalmente para llevarse más puntuación en los jurados, ni tampoco la actuación destacaba tanto como para sobresalir ante esas propuestas tan camaleónicas como era Lorin, destacando en puesta en escena y en voz, o las canciones tan camaleónicas como la de Noruega, Finlandia o Israel. En tercer lugar, José Otero con Inviernos en Marte. El punto fuerte de esta canción es la voz. Al final, los elementos que componen una canción son la letra, la voz, dentro de la voz claramente la melodía y la composición, y la música. Y dentro de la música lo que es la producción, el instrumental, etc. Pero al final, la voz es uno de los elementos principales de una canción, y una gran voz aporta nivel y calidad a una canción. Al final estaréis conmigo que cuando escucháis una canción donde la voz es lineal y no cambia en toda la canción, no es lo mismo que cuando una voz, por dar una nota alta o una nota baja, o por el timbre de voz, ya sea que sea una voz rota, una voz más oscura, una voz más caliente, te pone los pelos de punta e incluso te emociona. Entonces, al final, una gran voz aporta nivel a una canción. Esto lo digo porque todavía leo comentarios tipo: es que los jurados de Eurovisión se creen que esto es la voz. Es que el criterio de capacidad vocal, a pesar de que los criterios no estén colocados con orden de importancia, es súper importante, porque lo repito, una voz da nivel a una canción. José Otero tiene una voz grave pero con una gran capacidad vocal que sorprende por las notas que llega, y esa voz era una voz para jurados. De hecho, ese es uno de sus puntos fuertes, no solo su gran voz, sino que no tenía competencia a nivel vocal en voces masculinas. Solo había 3 voces masculinas que destacaban: la de Marco Mengoni de Italia, la de Remo de Suiza y la de Gustav de Bélgica. Y por lo tanto, estos van a ser los 3 países que voy a tener en cuenta para hacer la predicción de José Otero. Por lo tanto, tenemos una balada emocional con una gran voz, una voz
que transmite, José transmite sin mirar a cámara, al igual que hacía Marco Mengoni, pero cuenta con un gran punto negativo y era su puesta en escena. Una puesta en escena que no pegaba con la canción y que incluso restaba puntos a la canción porque distraía verle dando vueltas alrededor de la pastilla, la realización no era buena y te enfocaba planos que no tenían sentido, entonces distraía bastante. Y eso hubiera perdido puntos porque al final Marco Mengoni de Italia, aunque tenía a la gente saltando detrás, no distraía, te centrabas en él y emocionaba. Entonces no creo que José Otero hubiera llegado a la magia que transmitía Marco Mengoni y además que aunque tiene una gran voz, a nivel vocal no llegó a ese nivel, así que por lo tanto voy a descartar a Italia porque no creo que hubiera alcanzado ese tercer puesto en jurados y ese sexto puesto en el televoto, y por lo tanto me quedo con Bélgica y Suiza. Pongo de máxima puntuación a Bélgica, que quedó séptimo en el jurado con 127 puntos. Pero estoy seguro que parte de esos puntos de Bélgica del jurado eran por la canción, por esos ritmos ochenteros y no por la puesta en escena, que también era muy caótica. Pero al final considero que la voz de José es más sorprendente que la de Gustav, porque Gustav tiene una voz aguda. Ya te esperas que va a hacer esas notas altas y va a llegar a esos agudos. Sin embargo, con José, al tener una voz tan grave, no te lo esperas. Y sobre todo unos graves de tanta calidad y luego unos agudos tan altos, y creo que hubiera sido una voz tan sorprendente, pero al final creo que José ya no hubiera obtenido más puntos que por ejemplo Australia, que es otro rollo totalmente distinto, que quedó sexto, que Estonia, que quedó quinta, que era una técnica vocal impecable y la puesta en escena no restaba ni distraía, y luego ya que Finlandia con su show, que Israel con su show, que Italia con su magia y Lorin, que ganó los jurados, que con la puesta en escena cinematográfica y esa voz yendo de una octava a otra, ni de lejos José la hubiera pillado. Entonces, Bélgica quedó séptima en los jurados con 127 puntos, pero recibió 4 puntitos de Países Bajos. Entonces, aquí viene la pregunta. El jurado portugués le dio 10 puntos a Blanca Paloma. ¿José hubiera mantenido esos 10 puntos? No lo creo porque la puesta en escena distraía. Entonces al final, como el jurado portugués ya le dio 6 puntos a Bélgica, voy a mantener la puntuación tal y como está. Y nos falta el mínimo de puntos del jurado, que por lógica puedes pensar en Suiza, porque es una propuesta muy similar. Era una balada, en este caso emocional, con un mensaje social, que era ese mensaje de pequeño jugaba con las pistolas a la guerra, pero esto es la guerra real, se pierden vidas, etc. Es cierto que la canción de José no tenía ese mensaje, pero en ambas canciones la puesta en escena no representaba el mensaje de la canción y no se entendía. Entonces viene perfecta, pero sin embargo no voy a utilizar a Suiza como referencia, voy a utilizar a España, a Blanca Paloma. ¿Por qué? Porque a pesar que pueda parecer que la voz de Blanca Paloma destaca más en la canción Ea Ea que la voz de José Otero en Inviernos en Marte, a Blanca Paloma le restaron muchos puntos lo que es la canción, que no era pegadiza en ese requisito de composición de la canción y originalidad. Porque al final ya he explicado al principio del vídeo que en el criterio de originalidad no creo que voten un género musical que sea original ni la estructura de una canción, porque al final todas las canciones de este año tenían esa estructura pop de repetir el preestribillo y el estribillo una y otra vez. Entonces realmente creo que en ese criterio votan lo que consideran que es la mejor canción o una canción ganadora para Eurovisión, y no veían a Ea Ea como una canción ganadora, como una canción pegadiza. Entonces a Blanca le restó eso y a José le hubiera restado también la puesta en escena, y por eso creo que hubieran tenido una puntuación similar por lo que es la capacidad vocal y las voces. Entonces creo que José Otero hubiera tenido una puntuación de los jurados de entre 95 a 127 puntos, es decir, entre la 9ª y la 7ª posición. Y en el televoto, que este año el televoto votó a canciones comerciales, aunque la voz de José Otero hubiera gustado y aunque la canción es agradable y hubiera gustado, no es una actuación que hubiera llamado la atención. Ya al final, el televoto en la final vota ya directamente a quienes pueden ganar, y evidentemente no habrá destacado con actuaciones como la de Suecia, como la de Finlandia, como la de Israel o la emoción de Italia. Entonces hubiera pasado totalmente desapercibida. Entonces, como referencia voy a utilizar a Estonia, una balada también donde la puesta en escena no destaca y destaca la gran voz, y pasó totalmente desapercibida en el televoto, que quedó 19 con 22 puntos. Pero 11 de esos puntos venían de sus vecinos, 6 puntos de Letonia y 5 puntos de Lituania.
pero solo 4 países de 37, 38 si tenemos en cuenta la votación del resto del mundo, le votaron. Así que por ese motivo le voy a quitar totalmente los 11 puntos y no solo la mitad. Entonces nos quedaríamos con 11 puntos. Y como máxima puntuación voy a utilizar a Chipre, que sé que las canciones no tienen nada que ver, pero al final era una propuesta masculina donde destacaba la voz. Aunque la canción de Chipre era más comercial y él estaba con la voz muy reforzada por coros, creo que es lo más similar. Al final la actuación de Lituania era más emocional y toda la emoción en la actuación de José Otero se perdía por la puesta en escena, entonces veo más coherente compararlo con Chipre, que recibió 58 puntos del televoto, pero 12 puntos, sorpresa, venían de Grecia. Pero como 11 países del televoto le votaron, voy a quitar solo la mitad y sumar esos 5 puntos del televoto de España, 3 de Portugal y 2 del resto del mundo. Así que en total 57 puntos. Así que José Otero hubiera tenido una puntuación en el televoto de entre 11 y 57 puntos. Lo que significa que hubiera quedado entre las posiciones 25 a 12. Toma distancia y la poca diferencia de puntos que había entre esas posiciones, porque es que todos los votos se fueron a las canciones comerciales. Por lo tanto, teniendo en cuenta el mínimo de puntos que he calculado en jurado y televoto, 95 de jurado y 11 de televoto, tendría un mínimo de 106 puntos y un máximo de 127 puntos en el jurado y 57 puntos en el televoto, es decir, un máximo de 184 puntos, lo que se traduce que hubiera quedado entre las posiciones 19 a séptima. Toma distancia. Y como es tanta la distancia, voy a intentar tirar de intuición y yo creo que más o menos José hubiera tenido unos 100 puntos en el jurado y unos 30 en el televoto. Así que hubiera oscilado los 130 puntos, lo que significa que hubiera quedado décimo. Y seguramente estaréis diciendo, no te lo crees ni tú. Claro, pero pensad que Estonia quedó octava. Y al final es una propuesta como Estonia, la típica balada donde se luce uno vocalmente. Entonces realmente tiene sentido, porque el jurado lo hubiera puntuado muy bien, al igual que Estonia, pero el televoto no. Más o menos lo que se esperaba un poco de Blanca Paloma, pero es que a Blanca Paloma le restó totalmente la canción, que el televoto no respondió nada, y el jurado también le penalizó por la canción que no era pegadiza a primera escucha. Sin embargo, Inviernos en Marte, al igual que la de Estonia, aunque sean baladas más básicas, sí que eran pegadizas a primera escucha. Entonces, en verdad, tiene mucho sentido. Vamos con el segundo lugar, Megara con Arcadia. Arcadia tenía todos los elementos para ser un winner alert. Tanto la canción como la puesta en escena. Era una propuesta llamativa, que destacaba por la fusión de géneros, metal con electrónica y además con un estribillo pop que la hacía agradable de escuchar y no tan estridente, algo muy inteligente por su parte. Luego la puesta en escena llamativa y rara que les hacía únicos y diferentes con ese concepto de videojuegos, que nadie tenía una puesta en escena así. Entonces hubieran llamado la atención tanto por la canción, por esa fusión metal electrónico tan pegadizo que era el instrumental de esa canción, la música vamos, y además con la puesta en escena. Y encima a eso le unimos la buena voz que tiene la cantante, que tiene Kenzie, y encima la actitud pasional y entregada y exagerada que tiene Kenzie en el escenario, que no hubiera pasado desapercibida. Es que tenían todo para arrasar. ¿Qué punto negativo tenían? Cha, cha, cha. Cha 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 es una propuesta que también era metal, con fusión de techno, con fusión de pop, con fusión de K-pop, con fusión de rap. Entonces, tenía más fusión, la hacía más rara y una canción más adictiva. Cha 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 les hubiera restado bastante puntos en el televoto, no en los jurados. Y por cierto, un último elemento que se me ha olvidado es que Megara sí eran favoritos fuera de España. En España no. No me preguntéis el por qué, porque lo tenían todo, pero en España la gente se decantó más por Fusanotta, etc. Fuera de España sí eran favoritos. Entonces la pregunta es, ¿hubieran mantenido su condición de favoritos durante toda la temporada y durante la semana de Eurovisión? ¿Y cuántos puntos le hubiera quitado Cha 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 en el televoto? Vamos a ello, paso a paso. Jurado. Como he dicho, Cha Cha Cha, Finlandia es su competencia directa, pero a nivel vocal destaca mucho más Arcadia.
porque es una canción más complicada de cantar, que Kenzie lo hacía bastante solvente, aunque para mi gusto quería algo más de potencia, pero bueno, no pasa nada. Es superior vocalmente que Käärijä, que Finlandia, y además los jurados saben que es una canción complicada de cantar. Entonces, hubiera destacado más que Finlandia por ese motivo. Sin embargo, por el tema del género musical y la fusión, eso es lo que a Finlandia le hizo destacar en los jurados. El nivel de capacidad vocal, Käärijä no destacaba y encima también tenía muchos coros y además al final se notaba que ya estaba ahogado por la coreografía y eso es lo que le hizo no tener más puntos y de hecho bastante sacó. Pero Arcadia sí que hubiera destacado en capacidad vocal, en la calidad de la puesta en escena, en la impresión en general y evidentemente en la canción, porque es una canción metal electrónico y encima con pop que la hacía pegadiza. Es que tenía todo para arrasar en los jurados. Por lo tanto, no creo que hubiera sacado más puntos que Finlandia porque era la segunda favorita para ganar. Y aunque la puesta en escena de Megara y la voz y la canción me parece superior, como canción probablemente el jurado hubiera destacado más Cha 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 por lo que os digo de la fusión de géneros musicales y por eso le voy a poner a Finlandia como límite. No hubiera obtenido más puntos que ellos, que Finlandia fue cuarto en los jurados. Luego, segundo y tercero en los jurados fueron Italia e Israel. No hubiera sacado más puntuación que La magia de Marco Mengoni y su grandísima voz. Y al final, Noa Kirel era una propuesta diva con mucha coreografía, pero al final es otro rollo y es algo que también impresiona mucho. Y considero que la actuación de Noa Kirel impresiona más que la de Megara, aunque Megara destaque más vocalmente, porque al final el magnetismo, el carisma, el rollazo que se ven de Noa Kirel y ese baile final, para mí es más impresionante que, por ejemplo, el dance break de Megara no era tan impresionante. Entonces, como máximo, la puntuación de Finlandia, que Finlandia quedó cuarta en los jurados con 150 puntos. Pero recibió 44 puntazos de sus vecinos. También es lógico porque quedó cuarto en los jurados, por lo tanto los vecinos también le votaron con notoriedad porque es una canción que fue muy votada en general. Concretamente recibió 10 puntos de Islandia y de Estonia, los 12 puntos del jurado de Noruega y de Suecia y 8 puntos del jurado de Dinamarca. Le voy a quitar la mitad porque es cierto que las máximas puntuaciones de los jurados se la dieron sus vecinos, como Suecia y Noruega. Entonces restamos la mitad, 22 puntos. Y nos faltaría el jurado portugués que nos dio 10 puntos, pero le vamos a sumar la mitad, 5 puntos. Por lo tanto, se quedaría en 133 puntos. Y el siguiente país que me voy a fijar es Australia, por razones obvias, el género musical, metal y electrónico, pero no solo por eso, porque también tienen más elementos en común. La fuerza escénica, la seguridad escénica, la puesta en escena que también era llamativa, Megara por el concepto de videojuegos y Australia por el coche que tenían puesto en el escenario y todos esos visuales cuando sonaba la música electrónica que potenciaban así el sonido electrónico y cuando sonaba el sonido más rock, más metal, todas esas luces estrambóticas, es decir, potenciaban la música de su canción con la puesta en escena al igual que hacía Megara. Y además que vocalmente Megara es superior a la actuación de Australia, por eso considero que hubieran quedado por encima de ellos en el jurado, pero hasta Finlandia por las razones de ser favorito y el género musical. Entonces Megara en los jurados hubiera tenido una puntuación entre 130 y 133 puntos, es decir, hubiera quedado sexta en los jurados. Y nos falta el televoto, que esto es lo complicado. Antes os he dicho, ¿Megara hubieran seguido siendo favoritos? Yo creo que sí, pero el problema es Cha Cha Cha. Cuando Loreen ganó el Melody Festival en marzo, se puso primera en las apuestas con un 40%, y ahí toda la gente que no quería que Loreen volviera a ganar por el hecho de ser ganadora, se volcó en la siguiente favorita, que era Finlandia, porque las siguientes favoritas eran o Finlandia o Noruega. Entonces la pregunta es, si Megara hubiera ganado el Benidorm Fest y hubiera seguido siendo favorita, mucha gente hubiera dicho, vamos a ir con España para evitar que gane Loreen como hicieron con Finlandia. No lo tengo tan claro porque al final Finlandia era una propuesta que tenía todo para arrasar en el televoto, porque era una propuesta llamativa, tanto la puesta en escena como la canción, que es muy agresiva y muy adictiva, pero disfrazada de una propuesta friki. Entonces, el hecho de que pareciese una propuesta friki, pero que fuese una propuesta real y muy efectiva y cañera, conquistaba al televoto. ¿Cuántos puntos le hubiera quitado Finlandia a Megara en el televoto? Es lo difícil de saber, porque yo creo que sí que se hubieran mantenido como favoritos, al igual que Noruega.
Entonces, si nos fijamos en el top 10 del televoto, hay propuestas como la de Ucrania y Croacia que no nos sirven de referencia porque ese televoto es por el voto solidario por la guerra una vez más. Entonces, me voy a fijar en Moldavia, no porque se parezca a la canción, sino porque es una canción rítmica donde destacaba el sonido étnico. Al igual que con Arcadia, destaca ese sonido electrónico que es muy llamativa y una puesta en escena muy superior. No la comparo con Australia por una razón muy evidente. Australia nunca fueron favoritos. Ganaron la segunda semifinal porque era la segunda semifinal más floja y eso es lo que yo os dije. También os dije que la final Australia no iba a ser votada a pesar de ganar la segunda semifinal porque en la final la gente vota o a las canciones que más les gusta o a las canciones que tienen opciones de ganar. Y Australia no era una canción que tenía opciones de ganar, ni nunca fue una canción que se vio como ganadora o que había mucho fanatismo. Con Megara sí. Entonces, aunque compartan el género musical, para nada hubieran compartido el mismo televoto, porque Megara gustaba mucho más. Entonces, Moldavia quedó octava en el televoto con 76 puntos, pero 12 puntos venían de Rumanía y 6 de Ucrania. Entonces, como recibió puntos de 17 países, quedó octava en el televoto, le voy a restar solo la mitad de esos puntos, 9 puntos, y le sumamos los 5 puntos del televoto de España, los 3 de Portugal y los 2 del resto del mundo, así que en total se quedaría con 72 puntos, pero le quitamos otro punto más del televoto español que le dio un punto a Moldavia. Entonces, como mínimo, Megara hubiera obtenido 71 puntos porque es una canción más llamativa y una puesta en escena y vocalmente muy superior a Moldavia, y como veis en el televoto quedaron en el top 10 las canciones que eran más llamativas y más pegadizas para el televoto, salvo Italia, que fue por la emoción de la actuación, que quedó cuarto en el televoto. Y voy a tener como referencia a Israel, que quedó quinta en el televoto con 185 puntos. Creo que la propuesta de Israel es la que más se asemeja a la propuesta de Arcadia. ¿Por qué? Porque ambas son llamativas. Al final, Unicorn era una propuesta muy llamativa con un show donde destacaba el magnetismo de Noah Kirel, la coreografía y la estética, que al final en Arcadia iba a destacar esa estética de videojuegos, ese magnetismo y pasión que tenía Kenzie y esa fuerza escénica. Lo único diferente es la coreografía en el caso de Noah Kirel, que era lo que llevaba la voz cantante de la actuación, pero al final en el caso de Arcadia toda esa propuesta rara de ella encerrada en el videojuego, sale el pequeño dance break, aunque no sea muy llamativo, etcétera, al final también impresiona de forma distinta, porque una es concepto diva pop y otra un concepto más estrambótico, pero ambas impresionan. Por eso creo que es la propuesta más cercana a Arcadia. Y al final Noah Kirel era favorita, pero no de las más favoritas. Fue con la actuación donde vino todo ese fanatismo. Entonces me viene perfecto para Arcadia, que sí que creo que hubiera mantenido el fanatismo, pero no tanto. Entonces, por lo tanto, 185 puntos, pero hay que quitarle los puntos de sus 3 países más cercanos, que son Armenia, Azerbaiyán y Chipre, que le dieron 12 puntos. Pero como al final fue la quinta canción más votada del televoto, le quitamos la mitad. Pero luego también tenemos la cosa de que España le dio 7 puntos, hay que restarle esos 7 puntos, y Portugal le dio 5 puntos. Por lo tanto, se queda con 160 puntos, lo que significa que calculo que Megara hubieran obtenido entre 71 puntos y 160 puntos en el televoto, lo que significa que hubieran quedado entre la posición 9ª a 7ª en el televoto. Entonces, como resultado final, hubieran obtenido, teniendo en cuenta el mínimo de puntos en el jurado y en el televoto, 130 puntos del jurado y 71 puntos del televoto, lo que significa que hubieran obtenido un mínimo de puntos de 201 puntos y un máximo de 133 puntos en el jurado y 160 en el televoto, un máximo de 293 puntos, lo que resulta que hubieran quedado entre la posición 7ª a 5ª. Flipante. ¿Por qué? Porque al final solo se ve con el televoto. El televoto votó a las propuestas más llamativas, más pegadizas a primera escucha, salvo Italia, que fue por la emoción y la magia de esa actuación. Y, como os he dicho, la complejidad que tiene la canción, la fuerza escénica, la puesta en escena, es que todo concuerda. Realmente, Megara podría habernos conseguido rozar el top 5 y haber sido top 10. Y por último, la mejor predicción se la lleva Agony, que es una predicción que estoy 100% seguro.
Es que no pongo la mano en el fuego, es que me pongo entero en el fuego a que este es el resultado que hubiera obtenido Agoné si nos hubiera representado. Las características principales de esta actuación eran las siguientes. Lo primero, la gran voz de Agoné, y ya os he mencionado en José Otero lo importante que es la voz y el criterio de capacidad vocal en los jurados. Segundo, que era una canción comercial y como ya hemos comprobado, este año el televoto se inclinó por todas las canciones comerciales o por las propuestas más pegadizas y más llamativas. Después, la calidad artística que había en la puesta en escena, porque no se limitaron solo a una canción comercial. El fuego, la iluminación, para mí hubiera sido la tercera actuación con mejor realización de todo Eurovisión 2023 y las dos mejores son Armenia y Suecia. Y tenía una calidad artística con esa imagen que representaba de la piedad, toda esa oscuridad y luego el fuego que resaltaba, era impresionante. Por lo tanto, ofrecía show, espectáculo, canción comercial y sorpresa, vozarrón, porque empieza fraseando pero luego sorprende con su gran voz. Ella ha destacado lo importante que es el criterio de la capacidad vocal. Por lo tanto, hubiera sido la segunda mejor voz masculina de la edición junto con la de Marco Mengoni. También tengo que comentar que esa calidad artística que tenía la puesta en escena es lo que hacía que la canción subiera de nivel, como ocurría con la propuesta de Suecia, que con esa puesta en escena elevaba la epicidad del instrumental y la hacía más épica y más imbatible. Por lo tanto, y directamente al grano, jurados, Agoné hubiera sido la única propuesta que hubiera rivalizado con Lorin. ¿Por qué? Porque Lorin ofrecía voz, capacidad vocal y espectáculo con esa puesta en escena cinematográfica. Sin embargo, por ejemplo, Marco Mengoni de Italia solo ofrecía voz, no espectáculo. Noa Kirel le ofrecía un espectáculo, pero la voz era normal. Finlandia también ofrecía espectáculo, pero voz normal. Blanca Paloma, Estonia ofrecían voz, no espectáculo. Agoné hubiera sido el único que hubiera ofrecido espectáculo y también voz, con esos agudos impresionantes para ser un chico. Dicho esto, clarísimamente los países en referencia son Italia por la voz, no por la canción, porque los jurados votan mucho la capacidad vocal y el más similar es o Bélgica o Italia, en este caso Italia es el más cercano, dos voces agudas y muy potentes, e Israel, porque tiene los mismos elementos que Israel. Era una canción pop, que mucha gente dijo que era una canción básica, con cambios de música drásticos, que empiezan con una música más clásica, luego cambian a música pop, luego a música electro, luego la de Noa Kirel a K-pop, etc. Pero con la única diferencia en que Noa Kirel ofrecía espectáculo de coreografía y Agoné vocal. Y los jurados les hubiera impresionado más el escuchar a Agoné al final haciendo esos agudos y esa nota final. Por lo tanto, es que clarísimamente tengo que tener en referencia a la voz de Italia y al espectáculo de Israel como puntuación en los jurados. Israel quedó segunda en los jurados con 177 puntos. Pero recibió los 12 puntos del jurado de Armenia y de Azerbaiyán y 7 puntos de Chipre. Así que hay que quitárselos. 31 puntos en total y le quitamos la mitad, 15. Pero aquí cuidado, Blanca Paloma tuvo 10 puntos del jurado de Portugal. Y aquí sí que sí, estoy seguro que el jurado de Portugal le hubiera dado también los 10 puntos o 12 puntos, porque como digo, por voz y espectáculo hubiera rivalizado con Lorin. Y el jurado portugués le dio los 12 puntos a Lorin, pero como no lo sabemos, le sumamos los 10 puntos del jurado portugués. Por lo tanto, se quedaría con 172 puntos. Sin embargo, Italia recibió un puntito menos, 176 puntos. Pero a Italia hay que restarle muchos puntos de sus vecinos. Los 12 puntos de Austria, Croacia, Eslovenia y San Marino, los 10 puntos del jurado español y los 2 puntos del jurado francés, pero como al final fue la tercera propuesta más votada por todos los jurados, lógicamente se lo merecía, porque fue una actuación mágica y una voz increíble, le restamos solo la mitad de los puntos, porque curiosamente Italia solo recibió otro 12 más de Rumanía. Entonces, por lo tanto, estos 12 puntos que vengan de países vecinos huele un poco, aunque sean merecidos porque lo son, pero claro. Entonces la mitad de estos 58 puntos de países vecinos es 29 puntos, se lo restamos y el jurado portugués
no puntuó a Italia, así que le sumamos 10 puntos del jurado Portugal si nos quedan 157 puntos. Por lo tanto, Agoney hubiera obtenido una puntuación de entre 157 y 172 puntos en los jurados, pero yo tengo la sensación de que hubiera sacado más y hubiera superado a Israel y a Italia por las razones que os digo, voz y espectáculo, y que le hubiera bajado puntos a Lorin. Pero sinceramente yo tengo la sensación que hubiera tenido más puntos en los jurados, alrededor de 200 puntos. Lo que significa que Lorin hubiera bajado algo, pero claro, también hubiera bajado en los países que estarían por debajo de Agoney. Y en cuanto al televoto, hay que tener en cuenta que Agoney era el favorito fuera de España, y lo podemos comprobar así en las encuestas de MyScoreboard o en las encuestas de Eurovisionworld.com, que es la página web de las apuestas, y en la mayoría de tops de YouTube. Al final se critica mucho las propuestas pop, es que es una canción pop, es algo listo, sí, pero al final las canciones pop que son muy básicas sí que es cierto que pasan desapercibidas, pero las canciones pop que son buenas no pasan desapercibidas porque al final llaman la atención y gustan. Algo importantísimo y que hemos aprendido sobre todo con Blanca Paloma, que a pesar de la calidad de la voz y la puesta en escena, la canción tiene que gustar. Entonces, al final, con Agoney, viendo cómo ha sido todo el televoto que se ha votado estas propuestas llamativas, evidentemente no le calculo más televoto que Finlandia, ni Suecia, ni de coña, ni más que Noruega. Por lo tanto, el televoto de Noruega será el límite, que quedó tercera con 216 puntos, y hay que descontarle 40 puntos que vienen de los países vecinos. 12 puntos de Finlandia, 10 puntos de Suecia y Dinamarca y 8 de Islandia. Al final, como Noruega fue el tercer país más votado por el televoto y todos los países le votaron menos Lituania, le vamos a quitar solo la mitad porque evidentemente, aunque esas máximas puntuaciones vienen de países vecinos, eran merecidas, pero por si acaso le quitamos puntuación porque igual hubiera sido menos puntos si hubiera sido España, claramente. Y también hay que quitarle los 8 puntos que venían del televoto español, y Portugal le dio 4 puntos, así que los mantenemos y se nos queda un total de 184 puntos de máxima puntuación. Y de Israel, que obtuvo 185 puntos del televoto, pero como ya lo he dicho, con todos los descuentos se quedan 160 puntos, así que calculo que Agoney hubiera tenido un televoto de entre 160 y 184 puntos, que no está nada mal. Por lo tanto, sumando el mínimo en los jurados, que yo pienso que sería más puntuación, pero bueno, 157 puntos más 160 el mínimo del televoto, es un total de 317 puntazos. Y sumando los 172 puntos que calculo de máximo de jurado y los 184 puntos que calculo de máximo del televoto, un máximo de 356 puntos, es decir, la puntuación de Agoney hubiera oscilado entre 317 puntos y 356 puntos, lo que significa que hubiera quedado o quinto o cuarto. ¡Boom! Para toda esa gente que decía que es una propuesta pop, muy típica, muy tal, sí, pero es que mirar el televoto. Al final votan lo que más gusta, y la voz, la canción comercial, la propuesta que era tan artística, es que nos hubiera traído ese ansiado top 5. Y es que estoy segurísimo, porque es clarísimo, solo hay que ver cómo votó el jurado y cómo votó el televoto. Es que Agoney hubiera sido top 5, sí o sí. Y hasta aquí la predicción de cómo hubieran quedado los finalistas del Benidorm Fest. Al final, no hay que arrepentirse de enviar a Blanca Paloma. Bueno, las personas que votaron a Blanca Paloma porque no querían que Agoney fuera, esos se arrepentirán. Pero al final, no es porque yo lo dijera, porque esto yo lo leí muchísimas veces. Todos sabíamos que era una propuesta arriesgada porque era una canción que no era pegadiza a primera escucha. Y yo leía muchos comentarios, tanto de españoles como de extranjeros, diciendo no sé cómo va a reaccionar el televoto a esta propuesta. Porque me acuerdo que yo dije que al final era una propuesta que va a ser muy bien recibida por lo artística que es, porque se iba a entender como una propuesta que representaba la esencia de España, ese folclore español que prácticamente España nunca ha enviado y que por eso iba a ser muy bien recibida por la prensa y Eurofans, pero que a la hora de la verdad no la iban a votar porque no era una canción consumible ni pegadiza. Y es cierto que ese pensamiento que yo dije que tuve al principio lo leí muchísimas veces, muchísima gente decía qué miedo tengo al televoto. Había una gran unanimidad con la votación del jurado de que iba a quedar muy bien en el jurado, unos más ambiciosos como yo pensando que va a ser top 5 o incluso ganarlos, y otros pues entre el quinto y el 10º puesto, pero en general había esa unanimidad. Sin embargo en el televoto no la había.
porque todos éramos conscientes que era una propuesta arriesgada. Y así fue, entonces por lo tanto no hay que arrepentirse, porque quisimos arriesgarnos y éramos conscientes de ese riesgo. Entonces, porque ahora veáis en este vídeo que Megara o Agoné hubieran quedado mejor, al final no hay que arrepentirse porque fue nuestra decisión y quisimos arriesgarnos y sobre todo enviar algo alejado de Chanel para que no caer en la tentación de Chipre de enviar siempre algo parecido, que tampoco iba a pasar, porque eso pasa si enviamos 10 años seguidos música latina, pero porque se envíen varias propuestas de baile o marchosas años seguidos no pasa nada. Pero bueno, por lo tanto, no hay que arrepentirse, simplemente hay que tener la moraleja que si otros años tenemos una propuesta con tanta calidad artística y una gran voz, pero la canción no gusta a primera escucha, no hay que enviarla por muy buena que sea la actuación, porque los jurados responderán, pero el televoto no. Y habrá que buscar una propuesta más equilibrada. Simplemente esa es la moraleja. Ya está. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en la siguiente reacción.